Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa vino nuevo en odres nuevos? Significa el odre, el recipiente en el cual se contenía el vino en aquella época. Y ese recipiente de cuero podía enancharse, podía estirarse, podía encogerse según las circunstancias. Y Jesús sabía claramente que el vino nuevo se echaba en odres nuevos. Y el vino viejo debía estar en un odre viejo, en un cuero viejo. Entonces, lo maravilloso de esta explicación de Jesús es que Él nos dice que hay distintas maneras de relacionarnos con Dios. La palabra religión significa religación, relación establecida entre el ser humano y Dios. Y en el mundo contamos con distintas manifestaciones culturales y religiosas, pero siempre el hombre tiene una referencia al Creador, al Ser Supremo. Hay distintas formas en que se puede concebir este ser superior. Y bueno, Jesús nos dice claramente que Él viene a instaurar una nueva manera de relacionarse con Dios. Y esta nueva manera o esta nueva religación o religión es un odre nuevo. Y el vino nuevo es justamente la vida de Cristo en nosotros, el amor del Señor, el Espíritu Santo en nosotros, que debe encarnarse en nuestra propia vida con una manera concreta de relacionarnos con Dios. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y tenían una religiosidad que concebía a Dios con mucho respeto, con mucha admiración, pero también con mucha distancia, casi con un poquito de temor, o mejor dicho, derechamente, un miedo reverencial hacia Dios. Tanto así que ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios, Yahvé, porque era tan grande y tan distante del ser humano que daba miedo incluso pronunciar su nombre. Entonces Jesús dice que ahora hay otra relación. Sin dejar de tener respeto por Dios, un santo temor de Dios, Él quiere que también tengamos mucha confianza con el Señor. Una confianza amorosa como la que tienen los hijos con el Padre. Entonces por eso dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, pero en el idioma original es Abba, papito, papito querido. Hay una forma tierna e íntima, muy confiada, de dirigirse a Dios, llena de confianza, llena de ternura. Y también dice el Señor a esta pregunta, ¿no? Responde: ¿por qué no ayunan sus discípulos, mientras que los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunan? La respuesta es simple: porque el esposo está presente. Cuando el esposo ya no esté, entonces tendrán que ayunar todos los amigos del novio y todos los que aman, ¿no es cierto?, y son amigos del esposo. Entonces es clara la referencia aquí de Jesús como esposo de la iglesia.
Él es el esposo de la iglesia, imagen que también está presente en el Antiguo Testamento, en Oseas y tantos otros libros como el Cantar de los Cantares, donde Dios se manifiesta a sí mismo como esposo y el pueblo es la esposa. Entonces el pecado no es otra cosa que infidelidad esponsal prácticamente hacia Dios. Es decir, hay una relación tan íntima, tan cariñosa, tan llena de complicidad como la que se da entre los esposos, que sirve como modelo para la relación de Dios con el pueblo. Y Jesús es el verdadero esposo de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, mientras Jesús está presente con nosotros, todo es alegría, todo es felicidad. Es una felicidad distinta como la concibe el mundo, porque Jesús enseña en Mateo 5, por ejemplo, que son felices aquellos que sufren por causa de Jesús, aquellos que lloran porque serán consolados, aquellos que son perseguidos porque serán llamados hijos de Dios, aquellos que son pobres porque también serán llamados hijos de Dios, aquellos que son mansos, humildes, pacientes, que construyen la paz porque heredarán la tierra, serán los dueños de la tierra. Tal como dice la Santísima Virgen, los humildes son elevados al trono de los primeros, y los que son poderosos, porque se enaltecen a sí mismos, son rebajados, son humillados. Entonces, esta es la nueva relación. Es una relación de alegría, de gozo profundo, de estar con Dios en nuestro corazón. No exenta esta alegría, por supuesto, de cruces, de dificultades, de pruebas, como Jesús mismo las vivió y como las vivió la Santísima Virgen y San José. Pero vamos también a recordar que el esposo también puede faltar. Dice, cuando el esposo no esté, tendrán que hacer ayuno. Por eso la Iglesia tiene momentos de ayuno en la Cuaresma, en el Viernes Santo, por ejemplo, y se sugiere que los cristianos también practiquemos el ayuno en la medida que necesitamos hacer penitencia para ser purificados de nuestros pecados y para poder ir corrigiendo nuestras pasiones desordenadas, nuestra concupiscencia. Es la lucha contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, que es necesaria librar no solo con oración, sino también con ayuno, con sacrificio corporal, mental, espiritual. Entonces, con esta herramienta que es el ayuno, logramos una finalidad maravillosa, que es abrirnos más íntimamente a la gracia de Dios. Pero la religión no es como parecían concebir los discípulos de Juan y de los fariseos, simplemente ayunar, simplemente cumplir cierta legalidad religiosa, sino la finalidad es unirnos al esposo, unirnos al Padre Dios como hijos muy amados, confiados y serenos, porque tenemos certeza de su amor incondicional por nosotros.